Me hago mayor y pienso que todo pasó, siempre fue mejor. Nostalgia de niña, mañana nostalgia de hoy, allá en lo alto. Para empezar, me motivaron mucho dos profesores en la secundaria, y es que me parece que es la etapa, ¿no?, en donde más influencia puede generar en las mentes de las personas, ¿no? Se encuentran bastante susceptibles de poder, pues, conocer, ¿no?, diferentes puntos de vista. Todavía están a tiempo, ¿no?, de cuestionarse muchas cosas, y, y pues qué mejor momento para poder influir, ¿no? Obviamente, eh, yo cargo la bandera, ¿no?, del pensamiento libre, y me gusta que, pues, los adolescentes se cuestionen a partir de sus propias vivencias y aprendizajes, ¿no? Pero para eso es importante que, pues, conozcan diferentes puntos de vista, ¿no? Por eso, como docente, yo creo que cada profesor, cada docente debería tener sus puntos de vista propios, ¿no? Y sin tapujo, porque eso ocurre mucho en los colegios, con los directivos y en general, ¿no?, en el Estado, en el Minedu, eh, que hay como que cierta censura en las aulas, ¿no? Te restringen mucho dar tu punto de vista, pero no, yo considero que lo contrario, ¿no? Es necesario más bien dar nuestros puntos de vista para que ellos, a partir de diferentes percepciones del mundo y de todo lo que nos rodea, puedan tomar, pues, deliberar y tomar su camino, ¿no? Entonces, por eso, ya para poder responder, pues, la relación con la docencia, entre la docencia y las artes, por eso yo vi, ¿no?, una alternativa bastante factible, fusionar ambas, porque me parece que las artes son un medio de expresión bastante directo, ¿no?, que influye de manera muy directa en las personas, y llega a calar, ¿no?, de manera muy directa cualquier mensaje a partir de las artes, de cualquier expresión artística, ¿no? Es por eso que en el camino de la docencia, pues, fui aprendiendo diferentes expresiones artísticas. Esto tendrá color que revolver abajo. Sí, la frase de aprender jugando es bastante discurrida en realidad, ¿no? Se escucha mucho en el plano de la docencia. He visto muy poco que se ponga en práctica en las aulas esto, lamentablemente. Hoy en día todavía sigue en boga la vieja escuela, ¿no? Que se trata de repetir aprendizajes como si los estudiantes fueran a aprender por la repetición o por la memoria, ¿no? Todavía, y esto es una expresión de que todavía no se cuestiona, ¿no? La, la práctica docente, los mismos profesores no se cuestionan su práctica, y también es una cuestión que va más allá, ¿no? Cómo se concibe el mundo también, porque todavía, pues, se percibe a los estudiantes como simples receptores, ¿no? Pero no, pues son seres humanos que tienen diferentes ritmos, para empezar, diferentes vivencias propias, ¿no? Como dije, que bueno, también en casa tienen diferentes problemas, ¿no? Entonces la escuela, el aula, ¿no?, debería servir más bien para poder aprender de otra manera, ¿no? Los medios de comunicación también influyen bastante, ¿no? Pero los docentes, pueden llegar a influir, ¿no? De todas maneras, llegar a enseñar esos contenidos, ¿no? Esos conceptos o esas definiciones, eh, de las diferentes áreas, ¿no? De manera así transversal, desde el juego,
¿no? En las matemáticas con origamis, qué sé yo, en en geografía, ¿no? Con la pintura, con la escultura, ¿no? En mi área que es comunicación, con la poesía, con el collage, ¿no? Con el teatro. Y así se podría nombrar todas las áreas en donde se puede aplicar en el aula estas estrategias artísticas que, que van más allá de la vieja escuela, ¿no? Porque se trata de eso, ya las cosas están en permanente cambio, ¿no? Transformación. Nosotros, a partir de la más media también, de la tecnología, las mentalidades han cambiado hoy en día. Eh, de todas maneras, el smartphone, las redes sociales, va a generar también cambios en la mentalidad de las personas. Entonces, de las nuevas infancias que se están formando desde muy pequeños, lamentablemente también con las pantallas, ¿no? Entonces, también vamos a tener que actuar, porque hoy en día también la inteligencia artificial, sobre todo en mi campo de la docencia desde la comunicación, es un obstáculo incluso porque les mandas a escribir un texto a los adolescentes y lo buscan en internet, en diferentes aplicaciones que te resuelven todo, ¿no? En ChatGPT y, y ya, y nos entregan textos ya hechos o resúmenes de libros. Entonces, es necesario siempre innovar en este tipo de cómo llegar, ¿no? A los estudiantes, cómo enseñar, las metodologías, ¿no? Es importante, es muy importante. Y las artes, el juego desde las artes es una opción que, que puede llegar a ser bastante factible, ¿no? Para sobrellevar y más bien utilizar estas herramientas a favor, ¿no? De las adolescencias. Eso. Sí, sí, soy sobreviviente de la violencia que se genera hacia las mujeres en este sistema, ¿no? En la etapa universitaria fue en donde más he sido víctima, ¿no? De esto. Por lo mismo también que me encontraba inmersa en un círculo adictivo, ¿no? Yo estudiaba educación, eh, pero por lo mismo también que me encontraba alejada de mi familia, cuestiones personales y cuestiones también sociales, ¿no? Me rodeaba de personas con cierta dependencia de sustancias nocivas, al alcohol, a las drogas, ¿no? Duras, blandas. Por esto mismo fue que me volví mucho más vulnerable a este tipo de eventos, ¿no? De violencia patriarcal. Y es así, ¿no? Es así como ocurre, ¿no? Las mujeres en su diversidad estamos expuestas a la violencia de género, pero en un contexto de drogas, ¿no? De adicción, esto se vuelve mucho más gravitante, ¿no? Es eso. Yo no la pasé bien para nada, ¿no? En mi etapa universitaria, el primer año me fue súper bien, ¿no? Fui parte del tercio incluso en calificaciones, pero poco a poco el rendimiento también fue disminuyendo. Aprendí muchísimo más en la cancha, ¿no? Como profe, como profesora, más que en las aulas universitarias, la verdad. Aprendí muchísimo más en la práctica. En la universidad no me dio el soporte correspondiente para ello porque no hay una alternativa, ¿no? Para poder denunciar
debidamente este tipo de eventos, de situaciones. No, no hay un seguimiento debido. Sí se brindan servicios de psicología, hay pequeñas organizaciones, ¿no? Que intentan disminuir este tipo de violencias, pero no, no se sigue debidamente no solo el protocolo, sino también el proceso, ¿no? de estas denuncias, porque yo generé incluso una denuncia y el estudiante a quien denuncié fue este no, no continuó estudiando en la universidad, no se hizo nada al respecto. Entonces también esto es como una denuncia a ellos, ¿no? Lamentablemente no hay, no hay un camino desde cuestiones burocráticas, ¿no? Desde la burocracia, desde la universidad misma como institución y las autoridades. No hay una manera de afrontar ese tipo de problemáticas. Pero por eso mismo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es de donde yo me he formado, por eso mismo en los años en donde yo estudiaba, ¿no? Cuando yo estudiaba, se generó pues una organización desde los estudiantes, desde las estudiantes, ¿no? Y les estudiantes, que se llamó la Comisión de Género y hasta hoy en día existe ya como Secretaría de Género como parte de la Federación Universitaria de San Marcos, la FUNS, que es una organización estudiantil que participa incluso en el gobierno, ¿no? Bueno, tienen voz, ¿no? Y pocas veces voto, no se respeta mucho, eh, pero participan, ¿no? Participan en las decisiones que se puedan llegar a tomar a nivel de movilización estudiantil, ¿no? En el gobierno universitario no, realmente. Para eso hay otro organismo, pero sí se han generado cambios bastante contundentes a partir de estas organizaciones estudiantiles, ¿no? Históricamente. Entonces, fue algo necesario por los tantos casos que se hicieron visibles justo en esos años, 2019, 2018, 2019, desde mucho antes en realidad, ¿no? Pero son los años en donde yo estuve presente y pues se vieron bastantes cambios, pero todavía siguen, ¿no? Siguen generándose denuncias, sigue denunciándose también al mismo defensor universitario que se debería encargar de esto, pero no lo hace. Entonces, hay mucho camino que recorrer todavía al respecto, ¿no? Hay muchas cosas que cambiar. Lo que deseo expresar son cuestiones individuales, ¿no? Y colectivas, sociales. Los medios en los que plasmo mis mensajes, bueno, hasta ahora lo que he hecho es, desde muy chiquita en el colegio, teatro. Luego me gustó mucho también en el colegio el dibujo, la pintura. En la universidad, bueno, antes aprendí mejor, consolidé mejor lo que es el tejido, luego conocí el bordado y en la universidad sobre todo conocí el grabado, ¿no? En relieve, el, en las calles también con personas que me enseñaron, ¿no? Consolidé mejor lo que es la serigrafía, luego, bueno, eso sería, ¿no? Las artes visuales, plásticas, la poesía también es un medio por el que me expreso, los videopoemas, ¿no? Me gusta eh, soltar, hacer catarsis, porque considero que si bien las artes deberían servir como un medio de expresión para
transformar, ¿no? La sociedad, también somos seres sintientes, ¿no? Y, y pasamos por distintas cosas cotidianas, ¿no? Eventos cotidianos y hemos asimilado muchas cosas, eh, muchas taras, muchos prejuicios, ¿no? Eh, o también tenemos muchos problemas, ¿no? Por los que pasamos. Entonces las artes deberían servir también, creo yo, como un medio para hacer catarsis, ¿no? Para soltar, para eh, también reflexionar, ¿no? A partir de las otras vivencias que puedan llegar a expresar, ¿no? Y bueno, desde la docencia, también hay algo que tengo muy en cuenta, ¿no? Es que, o sea, ya como docente, mejor dicho, como docente, yo creo que yo soy consciente, ¿no? Porque he teorizado al respecto, que si se percibe muchas expresiones artísticas, ¿no? Desde muy chiquitos, si se llega a ver obras teatrales, si los niños, ¿no? Desde las infancias llegan a ver obras teatrales, llegan a estimularse con pinturas, con obras artísticas variadas, ¿no? Grabados, qué sé yo, ¿no? Em, Todas las expresiones artísticas que puedan existir, si llega a pasar esto, incluso el nivel de interpelación, ¿no? De comprensión en general, de manera transversal, ¿no? Llega a mejorar, ¿no? Mejora tu comprensión lectora, eh, puedes llegar a entender mejor los mensajes que subliminales, ¿no? Los mensajes distintos que se puede llegar a expresar desde una conversación hasta una propaganda, ¿no? Con un mensaje subliminal, a un cartel, lo que te intenta decir, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que llega a ser tan importante llegar a percibir desde muy chicos, desde la escuela, ¿no? Las artes, las expresiones artísticas en su diversidad. Para descansar la mente, quiere que me ría y que disfrute del presente. Ojalá algún día. Y ya, ahora para incidir en nuestro territorio, que en realidad se puede generalizar en toda la Yayala, ¿no? O Latinoamérica, América Latina, como se le conoce, porque hay problemáticas sociales muy similares y en cuestiones culturales también, ¿no? Hay una relación, ¿no? El- Nuestros antepasados, de hecho, llegaron a poblar, ¿no? Mucho mm, esta parte del mundo, ¿no? Y han dejado también sus saberes, ¿no? Ancestrales. Pero desde mi punto de vista, creo que es importante generar es- el cambio desde las artes, ¿no? En el plano educativo, las personas, ¿no? Generar cambios a nivel social, individual, por lo mismo que nos percibimos, ya para hablar desde cuestiones individuales, nos percibimos como una colonia todavía, ¿no? Mm, Desde la manera de concebir nuestro cuerpo, ¿no? Hasta la manera de apreciar nuestras riquezas culturales, eh, nuestras riquezas territoriales, ¿no? Nos percibimos como una colonia, nos apropiamos de otras culturas, ¿no? Pero
se desconoce mucho sobre la riqueza cultural que tenemos, sobre la riqueza lingüística, ¿no? Que existe, la flora, la fauna, se, si bien se intenta pues generar cambios desde el Estado, ¿no? Que carga un discurso intercultural, ¿no? En realidad, si sopesamos esto con el día a día de los peruanos, para hablar solo de Perú, eh, es muy poco factible pues que se llegue a calar, ¿no? Realmente este discurso en las personas que no tenemos los recursos suficientes para poder pues existir y cubrir nuestras necesidades, no solo básicas, ¿no? Entonces, porque tienen que levantarse muy temprano. ¿Qué hacen? Pues ven noticias en donde eh, más bien se intenta acallar, ¿no? O generar una opinión pública, ¿no? Que llega a ser incluso muy racista, muy xenófoba. Em, Luego tienes que ir a trabajar. Muchos, muchos peruanos trabajan mucho más de 8 horas. Y si no es así, pues el medio de transporte demora 2, 3 horas. Eh, y también en el medio de transporte hay comentarios, hay burlas, aparte del acoso, eh, que llega a generar pues también una manera de opinar, ¿no? De las personas, sobre todo de los adolescentes, ¿no? Llegas a casa pues estresado, ¿no? Atareado. Entonces, todo esto hace que construyas tú una manera de percibirte a ti mismo y de percibir a tu colectivo, a tu sociedad, ¿no? Es por ello que es tan importante pues abrir paso a un espacio en donde se generen cambios, ¿no? Y cómo, qué mejor manera de hacerlo que es en la docencia a través de las artes, ¿no? Para que se llegue incluso a cuestionarse, ¿no? La manera de las vivencias del día a día, ¿no? Que llegan a calar bastante en tu autoconcepto o en tu manera de ver el mundo. Por eso yo creo que es tan importante incidir en ello, en una transformación social desde las artes, en todas sus expresiones. Y bueno, desde mi campo como docente lo trato de hacer, ¿no? Como madre, artista y docente, no tanto porque todavía no ejerzo la docencia desde que he llegado a maternar, bueno, desde los 7 meses de embarazo que dejé de ejercer la docencia y luego me dediqué solo a maternar, ¿no? Desde ahí. Ahora mi hijo ya tiene 11 meses y son diferentes los eventos, las problemáticas, ¿no? Las alegrías, ¿no? Que podría contar. Pero para ser puntual es que se invisibiliza bastante como en la sociedad, ¿no? Los cuidados maternos, el maternar, ¿no? Incluso hay otros países que pagan, ¿no? Remuneran el trabajo en casa. Yo no solo materno, ¿no? También en casa, como tengo este emprendimiento, ¿no? De artes gráficas, de serigrafía, también estoy trabajando de manera independiente. Pero no solo eso, también tengo que mantener pues habitable mi hogar, mi casa, tengo que atender, ¿no? A un bebé
bebé son retos que, si bien se afrontan de la mejor manera, pues no es algo que siendo tan fácil sobrellevar, ¿no? Y no debería ser así. En realidad, se debería reconocer no solo monetariamente, sino también la manera de, al relacionarnos, al comentar, al pensar, al comprender, ¿no? El ejercicio materno y las tantas cosas que dejamos de lado para maternar, ¿no? A un bebé, a un ser humano. Se debería cambiar esto en la sociedad porque incluso las madres son, sobre todo las primerizas como yo, somos bastante juzgadas por cualquier error, por más mínimo que sea, por cualquier descuido, ¿no? Por cualquier circunstancia para las otras personas sean negativas. eh, Llegamos a ser bastante juzgadas, ¿no? Y también hay diferentes dos en cuanto al campo artístico, porque de todas maneras ya no tengo el mismo tiempo que tenía antes de ser madre, ¿no? Ahora ya no me puedo dedicar, pues, en mis tiempos libres, como era antes, ¿no? Después de trabajar, no me puedo dedicar, pues, a crear, ¿no? Que de eso se trata también el arte en los artistas, ¿no? Crear, la creación. No tengo tiempo, tengo que hacer otras cosas, tengo que atender a un bebé, ¿no? Y es un trabajo de 24/7. Eh, pero trato de hacerlo porque menos mal, ¿no? Aunque hay otras realidades, yo estoy al lado de su papá y su papá también llega a paternar, ¿no? Con todas sus limitaciones, pero llega a hacerlo, ¿no? Y pues ya estoy esperando que pase un poco más de tiempo y mi hijo sea más autónomo para volver a la docencia. Y pues este también tengo entendido por comentarios, por lecturas de otras personas, ¿no? Que va a ser algo bastante difícil, ¿no? Volver a laborar después de maternar es algo que impacta mucho, ¿no? No solo en ti, sino también en ti como madre, sino también en el bebé, porque está acostumbrado a tenerte todo el tiempo a su disposición, ¿no? Entonces, hasta ahora son esas cosas por las que he pasado, ¿no? Esos retos. Y en la sociedad peruana no solamente existen estos prejuicios, ¿no? De las madres primerizas o cuando te ven muy joven también, ¿no? También existe acoso, ¿no? Yo incluso de embarazada caminaba por la calle y me acosaron en una oportunidad diciéndome embarazada es más rico, ¿no? Con esa frase. Entonces, estas son algunas experiencias, son pocas, ¿no? Que he podido decir para ser puntual, pero es algo que ojalá y genere cierta reflexión en quien escucha, ¿no? Solo estoy triste, triste. Le pido el tiempo. Bueno, si llegan a coincidir, a identificarse con alguna experiencia, algún comentario, ¿no? Sobre todo alguna experiencia, creo que no sorprendería mucho, ¿no? Si se trata de estas experiencias de acoso, de violencia, en ese sentido. Pero si también llegan a coincidir con el tema de aportar mediante las artes, ¿no? O cualquier otra expresión que llegue a ser influyente en la sociedad, yo les pediría que por favor no desistan, ¿no? Que puedan desarrollar todas las habilidades posibles, que estén sus posibilidades también, ¿no? Que se dediquen, ¿no? Con disciplina, este, si llegan a tener alguna dependencia también a las drogas. Por favor, también les pediría que reflexionen al respecto, porque básicamente las drogas son equivalentes a evadir, ¿no? Los problemas,
las drogas, las adicciones en general, porque también existe la ludopatía hoy en día, ¿no? Son cosas que nos llegan a hacer olvidar de las problemáticas, no solamente nuestros problemas individuales, sino las problemáticas sociales. Entonces, es algo que nos mantiene adormecidos, ¿no? Me gustaría que puedan pensar un poco más en cómo quieren sobrellevar, ¿no? Sus problemas, si se trata de evadirlos o de afrontarlos y de qué manera, ¿no? Y el campo artístico es no solamente una manera de aportar en la sociedad, sino también de construirnos como seres humanos, ¿no? Que ojalá y cuestionemos mucho los diferentes tipos de violencia que existen en nuestra sociedad. Si es que esta pena existe, un recuerdo. A mí me gusta mucho el bordado, ya hoy en día me, me he dedicado bastante a construir diseños. Todavía no lo aplico como tal en un bordado estas ideas que tengo, pero parte de los proyectos que tengo en mente, ¿no? Hay una frase que ya me gustaría soltar en esta entrevista que se llama, bueno, que dice así, ¿no? A partir justamente de este dicho, de que ella lava, plancha, cocina, ¿no? Entonces, lavar, planchar, cocinar y maternar también es trabajar, ¿no? Esta frase yo quiero hacerla en bordado. Este es el proyecto que tengo en mente ahora y luego obviamente volverlo en serigrafía porque la serigrafía es una técnica que permite imprimir de una manera constante y en diferentes soportes, es muy versátil, ¿no? Y es de la serigrafía artesanal, es de muy bajo coste de producción. Entonces esto es una alternativa bastante factible para mí, para mi realidad, es para poder difundir este mensaje y otros, ¿no? Que ya se me van a venir a la mente. Y los diseños también que me gustaría continuar haciendo, ¿no? El tema de visibilizar más a las emancipadoras, ¿no? Como se les llama, las próceres, a las independentistas, mujeres que han sido invisibilizadas, ¿no? Porque se conoce mucho a Tupac Amaru y su rebelión indígena, pero no se considera, no se conoce, se desconoce bastante el papel tan importante que llegó a ser Micaela Bastidas, ¿no? En las decisiones que tomaban Tupac Amaru. Micaela fue la estratega. Y no solamente está Micaela, ¿no? Está Matías Arrimachi, está Ventura Jalamaki, María Parado de Bellido, etcétera, ¿no? Eh, que no se llegan a visibilizar, pero a través de, nues- de nuestros diseños que tengo con mi pareja, ¿no? También intentamos hacer esto de alguna manera, ¿no? Y hay algunas locuritas más que ya parten desde nuestra manera de percibir el mundo y que pueden encontrar, ¿no? Lo que hacemos en las redes, en Instagram como Wari, como la cultura Wari, ¿no? Así se escribe, Wari-taller y en Facebook como Wari Re-existencia cultural. Wari Reexistencia Cultural. Hacemos nosotros talleres de serigrafía para quien desea aprender también desde talleres personalizados hasta talleres en colectivo, ¿no? Con más de una persona. Podemos ir también a lugares a dictar talleres de serigrafía con stencil. También manejamos el tema del stencil, la muralización, hacemos murales, artesanía, ¿no? También yo dicto talleres de macramé, ahora de bordado. Y bueno, es lo que hacemos por el momento. Muchas gracias.